buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan a través del canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo del norte de Orlando. Nuestro pastor es el reverendo Héctor Santiago y les damos la bienvenida una vez más a este estudio del Ministerio Mujeres Sentadas a los Pies de Jesús. Mi nombre es Miriam Groloy y nos da mucha alegría y mucho gozo que usted nos acompañe. Si es la primera vez, pues por vez primera, y si es unas veces en repetidas ocasiones, pues que esté otra vez aquí con nosotros. Le damos la bienvenida. Esto es un ministerio principalmente de mujeres, pero desde la pandemia pues se han librado y se han alegrado muchos varones porque también se nos pueden unir a través de Zoom y a través de YouTube para compartir con nosotros el estudio de su palabra, de la palabra del Señor. En esta ocasión regularmente nos reunimos en la iglesia, pero desde la pandemia pues lo estamos haciendo por Zoom los martes en vivo a las 9:30. Si a usted le interesa participar en vivo de este estudio, pues por favor comuníquese a través con nuestra iglesia. Pueden obtener nuestra información personal, pero también nos pueden escribir al email del ministerio que es msapj05@gmail.com, msapj05@gmail.com, y por ahí también pues nos podemos comunicar. Puede hacernos cualquier pregunta, preguntar cómo le podemos decir cómo obtener el material de este estudio bíblico. Y cualquier otra duda que usted tenga, sugerencia, pregunta del ministerio, de la iglesia, pues estamos aquí a su orden para contestarle. Pero le damos la bienvenida. Estamos en este estudio que se llama Fundamentos de la Fe, y es un estudio que eso es lo que hemos hecho, es estudiar los fundamentos básicos de la doctrina cristiana con fundamento, ¿verdad?, bíblico, con la base bíblica, el apoyo de la palabra del Señor, y le damos gracias a Dios por esa bendición. Así que bienvenido. Vamos entonces, empezamos el domingo, el martes pasado hicimos la primera parte de la lección 8. Estamos hablando sobre la oración y el creyente, la oración y el creyente. Y hoy es el segundo martes que vamos a estar hablando sobre este tema, así que vamos a continuar. Tenemos una presentación de PowerPoint, compartir con ustedes para que se nos haga más fácil el proceso didáctico. Y voy a ir rapidito repasando lo que habíamos visto la semana pasada. Si usted tiene alguna pregunta, duda, sugerencia, recomendación, en confianza lo pueden hacer. Quienes están ahora mismo con nosotros a través de Zoom, pueden estar escribiendo también, utilizar el chat para las preguntas. Están por ahí Vivian y, y Dalia me están ayudando, que pueden estar pendientes del chat y me dejan saber, porque ahora mismo con la presentación de PowerPoint yo no puedo ver, solamente veo a 5 de ustedes, no veo a nadie más, ni veo el chat, pero es que si no, pues me tapa, me tapa las diapositivas. Así que pero si tienen alguna pregunta, pues me dejan saber, me dicen, para entonces tratar de contestarlas. Y o si no, pues también nos pueden escribir de la manera que usted pueda, para así poder contestarle sus dudas y preguntas. Por favor, no se queden con ninguna duda o pregunta. No se quede con la duda. No, ese no es el propósito. El propósito es que venimos aquí a aprender. Y le doy la bienvenida a las que no he saludado en esta mañana, que están por ahí, que a lo mejor entraron un poquito más tarde. Bienvenidas a todas. No puedo ver sus caritas ahora, pero después las vamos a poder ver, y qué bueno que están aquí con nosotros. Es una bendición, es una bendición. Pues nada, a manera de repaso, por razones que casi siempre pasa, ¿verdad? Que hablamos del tema y de otras cosas también, pues nada más pudimos cubrir nada más que 4 diapositivas en la lección pasada. Así que vamos a ir rapidito a manera de repaso las 4 diapositivas que vimos. Entonces continuamos hoy con la segunda parte de la lección 8 sobre la oración. Primero vimos entonces, ahí nos quedamos en la naturaleza de la oración. Esa es la primera sección de esta lección, la naturaleza de la oración. Y lo primero que vimos fue el propósito de la oración. Vimos eso, los propósitos de la oración. También vimos que la oración es comunicación con Dios, porque Dios está muy interesado en nuestra vida. Y también vimos que la oración es efectiva, así que debemos orar esperando resultados. Y esto fue la última que vimos, que Dios no solo ordena el final de todas las cosas, sino que también ordena el medio o los métodos, ¿verdad? Y que uno de esos métodos es la oración. Y terminamos con este párrafo, que al orar, el fin de la oración no debe ser cambiar la opinión de Dios,
sino alinear, calibrar o empeñar nuestra voluntad con la suya, con la voluntad de Dios. Así nos unimos a Él en sus planes y sus propósitos en el mundo. También al orar demostramos nuestra dependencia de Él, lo cual glorifica a Dios. Ok, aquí fue que nos quedamos. Continuamos entonces con la misma sección, la naturaleza de la oración. Y ahora vemos que la oración no es una opción. Es como cuando no fue que Jesús o Dios en su palabra nos recomienda orar. No es una sugerencia, no es como cuando, por ejemplo, ayer yo hablaba con una persona y me estaba contando unas cosas y yo al final, después que la escuché, le dije, o sea, tú eres una mujer ya, es una persona mayor que yo. eh, y yo lo que le decía, yo no te quiero decir qué hacer, pero yo te recomiendo, yo te sugiero que tú consideres esto y aquello, pues por respeto, ¿verdad? Porque yo no les puedo decir qué hacer, pero eso no es lo que Dios hace con nosotros en su palabra y ciertamente no fue lo que Jesús hizo cuando vemos en el recuento, ¿verdad? De la vida de Jesús cuando vino a la tierra. Y en los evangelios, no es una recomendación o sugerencia, es un mandato. Lo vemos en la Biblia como un mandato y está, ¿verdad? Lo vemos también, hablamos de Jesús y pensamos en el Nuevo Testamento, pero también aún en el Antiguo Testamento vemos como la oración era parte de la relación entre Dios y sus hijos, Dios y su pueblo. Así que no es una opción, la oración no es una opción. Jesús, vemos específicamente en los evangelios que Jesús oró y Él es nuestro mejor ejemplo. Alguien, no les dije que por favor estén por ahí con sus Biblias, alguien que por favor me lea Mateo 14:23, otra persona Lucas 5, bueno, la que me lea Lucas 5 me puede leer también 6:12, pero alguien que por favor nos lea Mateo 14:23. Yo lo tengo. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Ok, gracias, Vivian. Se despidió la multitud y vemos a Jesús que sube al monte a orar aparte. Y fíjense cómo dice, esto lo vamos a ver también más adelante, aparte y después dice solo. Y eso también lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver más, a expandir un poco más en eso. Pero vemos el ejemplo de Jesús, que él separaba tiempo y lo vemos frecuentemente. Este es uno de los casos en que vemos a Jesús orando. Alguien que tenga Lucas 5:16 y ahí mismo me lee también 6:12, por favor. Estamos. Historia. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Muy bien. Y ahí mismo el 6:12, pastora. 6:12. Ok, aquí está. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Muchas gracias, pastora. Así que en el 5:16 vemos que él se apartaba a lugares desiertos y oraba, refiriéndose a Jesús. Y en el 6:12, una vez más lo vemos que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Okay? Estamos ordenados a orar todo el tiempo. Esto es ahora, vimos el ejemplo de Jesús. Ahora vamos a ver lo que nos toca a nosotros directamente como un mandato, como algo establecido, indicado para nosotros los hijos de Dios, ¿ok? Vamos a buscar en que ahora no podemos decir, esto que vemos a Jesús que lo hacía así que chévere, bueno, él era el hijo de Dios, pues tenía que hacerlo, la misión, eso le tocaba, no. Esto es a nosotros lo que nos toca a nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:17 y otra persona que es Efesios 6:18, por favor. Orar sin cesar. Muy bien, orar. Ese es el versículo más pequeño de la Biblia, más corto. No, el más corto es Jesús lloró. Ok. Porque son 2 palabras, literalmente. 2 palabras, sí, ¿verdad? Ese es el más corto. ¿Sabes por qué sé eso? Bueno, porque me crié en la iglesia y ese era el vacilón de que hay que saberse, ¿quién se sabe versículos de memoria? Y todo el mundo se sabía, yo sé uno. Jesús lloró.
Eso era el ser humano sneaky por naturaleza, ¿verdad? Listo, ganso. Este es el segundo más corto, entonces. Sí, lo más seguro. ¿Verdad? Maybe. Sí, ok, así que es orad sin cesar, sí, porque tiene 3 palabras y la otra tiene Jesús lloró. Es posible, lo podemos buscar en las estadísticas. Estoy segura que alguien ya bregó con eso. Ok, gracias. Orad sin cesar, ok, y vamos a hablar de eso ahora, pero vamos a leer la otra lectura. Gracias, Glorini. ¿Quién tiene Efesios 6:18? Gloria. Orando todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ok, muchas gracias, Rosy, muchas gracias. Bendito, Doña Gloria está tratando de leer. Doña Gloria, la próxima vez arranque leyendo. No, espérese, que no la oigo. Lo que iba a comentar es que si Jesús, siendo el ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? Claro que no lo sí. vamos a hacer. O sea, es el mejor ejemplo, Así el que es. Él nos dio. O sea, como humano, Él hacía la intercesión, porque Él tenía una comunicación constante desde el punto de vista espiritual. Pero si Él nos estaba dando este ejemplo, qué mejor que nosotros pudiéramos hacerlo. Claro. Si Él, como usted dijo al principio, que hubo una parte que no se oyó, pero le leí los labios, que Él, siendo hijo de Dios, si Él lo entendía necesario, y la manera que lo hacía de frecuencia, de cantidad, cuánto más nosotros. Ajá, dígame. Definitivamente. Ok, gracias, Doña Gloria. Pensé que era que quería leer, pero en lo que usted dice su nombre, otra ya arrancó a leer. Que cuando quieran leer, arranque a leer, y alguien, una lo va a hacer más alto o más rápido que el otro, y lo vamos a hacer. Así que gracias, Doña Gloria, gracias. Así que, ok, aquí vemos, estamos en Efesios 6:18, nos quedamos. Fíjense que este versículo viene justo después de Pablo discutir, hablarle a los efesios de la armadura del cristiano, de la armadura espiritual, ¿verdad? Así como lo vemos con los distintos componentes, haciendo la analogía de la armadura de un soldado romano, que era lo que se conocía, el soldado que se conocía en el tiempo en que Pablo escribe la carta a los Efesios. Y esta parte, este versículo 18, es como el adendum, es como para cerrar la porción, la enseñanza que Pablo le está dando a los Efesios con relación a la armadura, y así es como él encierra todo lo que él ha dicho de cada elemento de la armadura del cristiano, de la armadura espiritual. Él encierra todo eso con este versículo, y así es como lo termina: orando en todo tiempo, que es la misma enseñanza que vemos en 1 de Tesalonicenses 5:17, el versículo que acabamos de leer, de orad sin cesar, ¿verdad? Pues aquí él lo expresa: en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y después sigue, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿ok? Así que es como que de varias maneras vemos la insistencia, la enseñanza de orar sin cesar, orar en todo tiempo, velando en ello. O sea, asegúrate de hacerlo, vela, o sea, sé persistente, sé disciplinado, debes hacerlo. O sea, es la insistencia, la enseñanza de la importancia de hacerlo en perseverancia. Sé perseverante, continúa haciéndolo. Así que vemos esa enseñanza de esa frase de todo el tiempo o de sin cesar. ¿Qué significa todo el tiempo? Porque si nos vamos a lo literal, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, seres humanos pensantes regulares, ¿verdad? Sin hablar de los genios y ¿verdad? Sin de extremos, ¿verdad? Sin extremos, vamos a saber que no podemos estar orando todo el tiempo. Así que, ¿qué es lo que significa cuando Pablo nos insta a orar sin cesar o todo el tiempo? ¿Qué es lo que él quiere decir con eso? ¿Qué debemos entender por eso? En toda situación. En toda situación, muy bien, muy bien. Cuando nos viene a la mente algo y entendemos que Dios tiene que intervenir, pues, aunque estemos fregando, estemos haciendo lo que estemos haciendo, Ajá. pues en ese momento, pues,
Muy bien, muy En bien. todo momento, Ajá, en todo momento estemos en la oración. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo más usted lo puede ver? No importando la situación, ya sea buena o no tan buena. Ajá, muy bien, ¿verdad? Así que es como que Todo lo que pase. todo tiempo, no solamente no solamente cuando esté la cosa mala o cuando esté la cosa buena, sino, ¿verdad? En lo que sea o regular. Muy bien, muy bien. En la alegría, en la tristeza, en el Ajá. dolor, en momentos de paz, en momentos de tumulto, en momentos de soledad, en momentos donde tenemos muchísima gente a nuestro alrededor, no importa la circunstancia, siempre debemos tener una nota. Y siempre, yo siempre digo que lo que tenemos que decir es agradecimiento, independientemente de la situación que esté pasando, dar gracias a Dios porque Dios está en medio de cada circunstancia. Amén, amén, amén. Y fíjese que esa parte de con acción de gracias es parte de los versículos que nos tenemos que aprender esta semana, ¿verdad? En toda oración y ruego con acción de gracias se une, o sea, es parte, fíjense que es parte de la receta, como hablábamos la semana pasada, es parte de la receta que nos da la palabra de Dios para obtener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Parte de esa receta es la acción de gracias, ¿ok? Amén. Gracias, doña Gloria e Isa, las que participaron, porque eso resume, ¿verdad? Que en todo tiempo, fíjense qué bueno como el Señor ha determinado que orar, que hablar con Él, lo podemos hacer literalmente todo el tiempo, en el sentido de que usted no tiene que ir a un lugar en particular, usted no tiene que estar vestida de cierta manera, usted no tiene que hablar con nadie, aparte de directo con el Señor, no hay que ir a la Meca, no hay que ir a la iglesia, no hay que ir a hablar con el padre, con el pastor, con la monja, con la madre superiora, con nadie. No hay que ir a un convento, no hay que ir a un monasterio, no hay que ir a Siberia, ¿verdad? Y irse allá arriba y apartarse. En donde quiera que estemos, podemos hablar con el Señor. Miriam, Ajá. yo pienso que estamos, dice, ordenados a orar todo el tiempo. Es como tener la oración a flor de labio en cada instante. Muy bien, excelente, excelente. Miriam, Dali por aquí. Ajá, sí, dale. Bien rapidito. Desde el martes pasado esta clase me ha tocado mucho y estos versículos porque el 27, si no me equivoco, el 28 de noviembre, a mí me tocó la predicación en la iglesia y utilicé estos versículos como tema, ¿verdad? Y yo en esos días había pasado por la experiencia de hacerme un MRI y del cerebro. Y yo me acuerdo que para trabajar con la ansiedad que me causaba el estar allí en esa máquina, yo me enfoqué en esos versículos y le decía al Señor, Señor, aquí va un cerebro agradecido. No importa lo que encuentren, ¿verdad? Yo te ruego, yo te suplico que no salga nada maligno en mi cerebro, ¿verdad? En aquel momento era el estudio de ahí. Y yo te ruego, ¿verdad? Con toda oración y súplica, yo te ruego que todo salga bien, pero independientemente, aquí va a presentar un cerebro agradecido. Y ahí puse en práctica esos versículos y después lo compartí en la predicación. Más recientemente, hace poco menos de un mes, cuando me hicieron el PET scan, también me acosté en aquella máquina consciente igual de estos versículos, ¿verdad? Pero en este momento lo enfocaba, ya sabía que había algo, que lo que querían era verificar su tamaño, ¿no? Por eso estaba en el PET scan, no era para ver si había algo, ya sabía que había algo, pero igual fui con la intención en mi corazón de agradecerle al Señor que no importa lo que encontraran, Él me había dado, pues, tengo 55 años de vida, y entonces en ese momento le dije, aquí va un cuerpo agradecido, con sus cicatrices, con sus marcas, pero un cuerpo agradecido. Y a la vez pensaba, cuántas oraciones se levantan desde esas máquinas cuando la gente, ¿verdad? Cuando uno se acuesta ahí, cuántas oraciones se levantan desde esas habitaciones, desde esos cuartos. Igual ahora que estoy en la radioterapia, ¿verdad? Yo
pienso y digo, Señor, tú me has llevado hasta este punto, pues yo te pido que cada rayo que va a tocar y traspasar mi cuerpo y va a tocar lo que está ahí, que engrandezca tu nombre y que sea dirigido por ti y que sea tu voluntad. Amén. Y entonces, de esa manera, pongo en práctica estos versículos que han sido tan significativos para mí. Y quería compartirlo porque Qué lindo, qué lindo. Dios las bendiga. Amén, amén. Gracias, Dali, gracias, Dali. Sí, recuerdo esa predicación que estuvo, estoy segura que nos impactó a muchos de los que te escuchamos, eso de escuchar un corazón agradecido y después, me imagino que con lo del PET scan, pues una pelvis agradecida, una espina dorsal agradecida y un cuerpo entero agradecido. Así que, y no había pensado en eso de que esos lugares de hacerse pruebas médicas sí deben ser en muchos momentos del día y a través de los años lugares medio santos, en el sentido de que cuánta gente habrá invocado, ¿verdad?, la presencia del Señor en ese lugar que los acompañe, lugares donde dan radioterapia, donde dan diálisis, centros de diálisis, cuántas personas, ¿verdad?, invocarán el nombre del Señor mientras están allí, salas de cirugía, ¿verdad? Podemos pensar en distintos sitios donde es clásico, ¿verdad? Las capillas de los hospitales, viendo, exacto, orando por los familiares que están en los hospitales, lugares de oración, ¿verdad? En resumen, esto de gracias a las que compartieron, en resumen, esto de todo el tiempo es una cuestión de, como dice aquí la letra G, orar sin cesar, es vivir en el conocimiento continuo o constante de Dios, en la presencia consciente de esa presencia de Dios, donde todo lo que vemos y experimentamos se convierte en un tipo de oración vivida en una profunda conciencia y rendición a nuestro Padre Celestial. Esto es lo que implica, lo que envuelve lo de orar sin cesar. Así que no es esto que Pablo dijo en Tesalonicenses y en Efesios, de orar en todo tiempo o de orar sin cesar, no es una cuestión dogmática o fariseica de que tenemos que orar 5 horas del día y ahí pues ya cumplimos y estamos y Dios nos pone la estrellita al lado en la columna de que oró lo suficiente en el día, oró lo que tenía que orar en el día. Es una cuestión de actitud, de una conciencia, de estar en la presencia de Dios donde quiera que esté, haciendo lo que esté haciendo, como dijo doña Gloria, sola o acompañada, como dijo Isa, en los momentos alegres, en los momentos no alegres, y con acción de gracias también, como añadió Dali, y también como dijo Lidu, añadiendo, o sea, que las dos cosas estén, o que la acción de gracias sea parte de esa oración que hacemos, sea de 2 segundos, de 2 horas, ¿verdad? Porque no es una cuestión de tiempo en el sentido de que hay que cumplir con una cantidad y ya cumplimos, pues me olvido de Dios hasta el otro día, ¿verdad? Sino que es una cuestión de un reconocimiento, estar consciente de esa presencia de Dios y de rendirme a Él. Vayan entonces a sus manuales y vamos a contestar la pregunta, la sección 2, la pregunta A. La sección 2, la pregunta A. Estamos a través de la Biblia. Dios alienta y manda a los creyentes a perseverar en la oración. En Lucas 18:1, los discípulos fueron enseñados que ellos siempre debían orar y no desmayar. Y no desmayar. Muy bien, no desmayar. Eso quiere decir perseverar, insistir, persistir, ¿verdad? Ser persistente. Eso es todo el tiempo. Eso es sin cesar. Ok, eso es parte de lo que estamos viendo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los creyentes en Cristo Jesús? Según leímos ahorita, Glorini leyó en Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué? Orar sin cesar. Muy bien, que oren sin cesar, ¿ok? Ya discutimos lo que eso implica. Y la última, que acabamos también de leer en Efesios 6:18, ¿cuándo debieran de orar los creyentes? En todo tiempo. En todo tiempo, ¿verdad? Eso ahí encierra lo que acabamos de discutir. Vamos entonces ahora a la segunda sección, la práctica de la oración, ¿ok? Habíamos discutido en la primera sección la naturaleza de la oración, qué es la oración, qué implica orar. Ahora vamos a ver cómo eso lo ponemos en práctica, ¿verdad? En sentido práctico, ¿qué es la oración? Y me gustó que discutiéramos, que el autor discute ejemplos
y nos habla de las condiciones para oraciones contestadas. Más adelante en el estudio, y no sé si nos dé tiempo hoy, lo más seguro eso lo veamos el próximo martes, pero vamos a hablar de una enseñanza que tiene que ver con la oración, pero es una enseñanza incorrecta, es una enseñanza que no es bíblica y tiene que ver con la oración y la creencia de esa enseñanza, lo que enseña esa falsa enseñanza, perdonen la redundancia, de cómo Dios contesta las oraciones, ¿ok? Pero vamos entonces a ver ahora bíblicamente las condiciones de las oraciones que son contestadas según lo vemos en la palabra del Señor. Las oraciones que son contestadas es a aquellos que moran en Cristo y que las palabras de Cristo moran en ese ser humano, ¿ok? Vamos a verlo primero en Juan 15, 17, cómo Jesús mismo lo expresó en Juan 15, 17. Hablando del ejemplo de cuando las oraciones son contestadas. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ok, gracias, Rosy. Qué chévere cuando leemos ese versículo y uno empieza a leer y uno escucha. Yo me imagino que esos discípulos escuchando esto, ese versículo 15 de Juan, el capítulo 15 de Juan es precioso, pero oyendo a Jesús decir la segunda parte, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso es verdad, Jesús, Dios diciéndole, pide por ahí por esa boca que hay y todo lo que tú digas, ¡ting!, se te va a dar. Pero fíjense que antes de decir, pedid todo lo que queréis y os será hecho, Jesús da las condiciones para que cuando pedimos, todo lo que pidamos se nos va a dar. Pero miren las condiciones. Si ustedes permanecen en mí y si mis palabras permanecen en ustedes, ¿ok? Esas son las condiciones. Vamos a ver entonces en sus manuales la pregunta 2, en la sección 2B, 1 y 2. En esta parábola de Lucas 11, a la que hicieron referencia, porque se supone que, bueno, y lo vamos a ver también más adelante, ¿qué les enseñó Jesús a los discípulos que esperaran si ellos persistían en la oración? Recibir respuesta de Dios a su oración. Muy bien, que iban a recibir respuesta de Dios a su oración. ¿Quién habló? Marta. Marta, ok, es que como no la veo, de verdad, oye, no te reconocí la voz, Marta, de verdad que, perdóname, a este punto ya otras veces te reconozco, pero ahora déjame subir el volumen, perdónenme, ok, a lo mejor eso porque te oía bajito, ok, que todo lo que pidan lo van a recibir, el que busca va a hallar, y al que llama se le va a abrir, ¿ok? En otras palabras, que sus oraciones iban a ser contestadas. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y qué precioso, ¿verdad? Que el que si busca, y eso fueron también palabras de Jesús, el que pide va a recibir, el que busque va a hallar, y el que llame se le va a abrir. En otras palabras, que sus oraciones van a ser contestadas. Y claro, eso, ¿verdad? No implica que todo lo que nosotros pidamos nos van a decir que sí, ¿verdad? Si va a haber una contestación, no siempre es que sí. Ajá, ¿alguien iba a decir algo? Martita por aquí, ajá. Ajá, sí, dino. Siempre que en algún momento se trata de este tema, yo siempre digo, comparto que uno de los primeros coritos que yo les enseñé a mis nenes en el altar familiar, es el corito que dice, cuando oro a veces Dios dice sí, cuando oro a veces Dios dice espera, a veces Dios dice no, y es a causa de su amor, pero siempre Él contesta la oración. A veces Dios dice no, y es a causa de su amor, pero siempre Él contesta la oración. ¡Qué lindo! Yo no conocía ese cántico. ¿Alguien lo conocía? ¿Otras de ustedes lo habían escuchado? No, veo unas caritas, fíjate, y demás. No. Mira, qué bonito. La verdad es que eso estaría perfecto. La verdad es que todos los niños desde chiquitos deberíamos aprender eso. Todos deberíamos aprender eso desde chiquitos. Que Dios no siempre va a decir sí, que a veces es un espera y a veces es un rotundo
No, ¿verdad? Y vemos eso también en la misma Biblia, habla de eso, como Dios a veces, eso es lo que vemos en la palabra de Dios. A veces Dios dijo que sí, otras veces dijo que no, y otras veces dijo espera, o sí, pero más tarde. O hay una modificación, ¿verdad? Es más o menos, es algo de sí, pero no exactamente lo que tú pediste. Gracias Marta por compartir eso con nosotros, precioso está esa alabanza, qué bonito. Ok. Vamos entonces a la número 2. Estamos en sección 2B y pregunta 2. ¿Qué enseña Jesús como requerimiento para una oración respondida según lo que acabamos de leer? Que permanezcamos en Él y su palabra en nosotros. Muy bien, muy bien. Si hacemos esas condiciones, si permanecemos en Él y las palabras de Él permanecen en nosotros, pedimos lo que pidamos, va a ser hecho, va a ser hecho. Muy bien. ¿Quiénes son los que moran en Cristo? Los que moran en Cristo son los que confiesan a Cristo como su Señor, ¿ok? Eso no es para todo el mundo, eso no es para todo el mundo. Por eso es interesante, si usted se fija, el título de esta lección es La oración y el creyente, ¿ok? Así que estamos hablando del creyente refiriéndonos al Hijo de Dios, a los que han confesado a Cristo como su Señor. Alguien que me lea primero de Juan 4:15. Para hablar de ese término, los que confiesan a Cristo como su Señor. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y... se me fue. Sí, el 15. Y él... Sí, y permanece en él y él... en Dios. En Dios. Exacto. Muchas gracias, Rosy. Muy bien. Aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí es que está lo de permanecer. Dios permanece en él y él en Dios. Es lo mismo que vimos en Juan 15:7, ¿verdad? Pero escrito de otra manera, ¿verdad? Pero es la explicación de los que moran en Cristo. Y lo otro que esto envuelve de morar en Cristo y que sus palabras moren en nosotros es que esto implica obediencia y compromiso y compromiso con la palabra de Dios, ¿ok? Y esto, si usted se pone a mirarlo de afuera y lo mira como unas condiciones que debemos cumplir para que nuestras oraciones sean contestadas, y vemos que la primera condición, los que moran en Cristo son los que confiesan a Cristo. Uno dice, yes, apúntamelo, que ya yo confesé a Cristo como mi Señor, estoy ahí. Quizás lo que es un poquito más difícil cuando nos autoevaluamos es la segunda parte, ¿verdad? La parte de que sus palabras moran en mí, las palabras de Dios moran en mí. Lo que eso implica no es que yo me sé la Biblia de memoria, que me aprendo todos los versículos, que desde chiquita voy a la iglesia, que fui a una escuela cristiana, que me sé los mandamientos, que me sé los libros de la Biblia. Implica obediencia y compromiso, obediencia a y compromiso con la palabra de Dios. O sea, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en mi vida? Y eso lo vemos en Primera de Juan 3:22. ¿Cómo lo explica Juan, pero en la epístola? Quería comentarte algo. Ajá, sí, doña Gloria. Fíjate que ahorita hablábamos de que tenemos que orar sin cesar. Y si nosotros unimos orar sin cesar con lo que nos está hablando de morar con el compromiso, con la pertenencia, con la perseverancia, no quiere decir que nosotros estemos orando cuando nos conviene o cuando necesitemos. O sea, eso tiene que estar hilvanado una cosa con la otra, porque el Señor no está ahí como cuando tú dices, bueno, yo necesito, se me acabó la comida, voy al supermercado a comprar. O sea, no es eso. Es que una cosa está unida a la otra. Si oramos sin cesar, pues la tenemos que practicar en todos los aspectos, porque como dice, el pámpano está unido, o sea, la planta, tú no puedes dar fruto o tú no puedes pedir si no estás en esa conexión constante. Y por eso es que hablábamos ahorita de que en alegría, en tristeza, en soledad o en lo que fuera, porque tiene que haber la constancia y la tenemos que poner en práctica. Claro, claro. Muchas gracias, doña Gloria. Así mismo es una cosa que va una cosa unida con la otra, la cuestión de que estoy en oración, pero eso también implica lo otro, o sea, que estoy en comunicación, estoy en reverencia, en comunión con el Padre, no solamente orando, eso también implica
cómo yo estoy con la palabra de Dios en mi vida, ¿verdad? Y también nos podemos acordar de cuando Jesús hablaba de la arena, de hacer de construir nuestra casa en la arena versus sobre la arena o sobre las rocas. Lo que Jesús se refiere en esa analogía que él hace es de conocer la palabra versus hacerla, versus cumplirla, versus obedecerla. O sea que Jesús mismo nos habló en múltiples ocasiones, pero en esta analogía de sobre dónde construimos nuestra casa, una casa, si la construimos sobre la arena o la construimos sobre las rocas. Y claro, ¿qué es lo mejor? Sobre las rocas. Pero eso implica la obediencia a la palabra de Dios. O sea que Jesús recalcó que no era suficiente conocer la palabra de Dios. Era necesario e imperativo la obediencia a esa palabra de Dios. ¿Cómo lo expresa Primera de Juan 3:22? ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Okay. Bueno. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ok, muchas gracias. Aquí está bien claro, ¿verdad? Es otra manera de como lo vimos también en Juan 15, ¿verdad? No, lo que pidamos lo vamos a recibir, pero ¿cuál es la condición? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermanas, y cuando usted y yo leemos eso, usted y yo tenemos que admitir, tenemos que reconocer que no siempre estamos haciendo eso, ¿verdad? O sea, es como reconocer que, mira, pues yo no merezco que me contesten o sea, yo no puedo pretender que Dios me conteste mis oraciones como a mí me dé la gana, o sea, como yo quiero, cuando yo quiero, porque yo no cumplo, a todo el tiempo nosotros no cumplimos con eso, ¿verdad? Y no es cuestión de caernos encima y ahora latigarnos, porque entonces yo no me merezco nada, porque no soy mala, porque recuerden que está la gracia de Dios y que somos todos pecadores, aun cuando venimos a ser sus hijos, vamos a continuar pecando, ¿verdad? Y más adelante podemos hablar de eso, pues, de que hay perdón, cuando confesamos nuestro pecado hay perdón y volvemos a estar como en cero y empezamos otra vez. Pero es importante que veamos esto porque no es tan simple como que, ok, pues ¿qué yo tengo que hacer para que Dios me diga que sí? ¿Ok? Porque usted y yo no podemos cumplir a cabalidad con todo esto, ¿verdad? Siempre tenemos que recurrir a la gracia y a la misericordia de Dios en nuestras vidas. Ok, vamos a seguir. Así que lo que vimos al principio fue que debemos, para las condiciones para las oraciones contestadas, debemos morar en Cristo y sus palabras deben morar en nosotros. Y lo próximo es que debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿ok? A la voluntad de Dios. Alguien que por favor me lea Primera de Juan 5:14. Y esta es, perdón, la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ok, gracias, Lidu. Así que aquí vemos otra manera. Fíjense que Juan es quien está hablando, tanto lo vemos en el Evangelio como en las epístolas, quien está hablando de esto. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también ahí está bien claro. Nos hablábamos de morar en Él, de que sus palabras moren en nosotros. Y lo que vemos aquí de otra manera escrito es que tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos entonces a la pregunta de la sección 2B3. Según esto que acabamos de leer, ¿cuál es nuestra confianza según oramos? Orar conforme a la voluntad de Dios. Muy bien, no así que usted y yo nos conviene. No, que nosotros deseamos. Ajá, exactamente, exacto. Así que nos conviene, ¿verdad? Nos conviene orar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿ok? Nos podemos matar pidiendo, pero ¿qué es lo más importante, verdad? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es más importante que lo que yo quiero, que lo que yo pienso? Así que si quiero que mi oración sea contestada, nos debemos asegurar de orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué implica esto? Orar de acuerdo a la voluntad de Dios es orar por lo que sea consistente con la voluntad de Dios,
como está revelado en la Biblia. Es como hemos hablado muchas veces, hermanas, que hay muchas cosas que Dios ya nos reveló en su palabra, que ya están reveladas, ya están expuestas, ya están dichas. Hay muchas cosas que usted y yo no tenemos que estar buscando. No hay que necesariamente llamar y mira, ¿qué de esto? Y mira, oye, Señor, ¿y qué tú crees de esto? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer esto? Hay muchas cosas que si usted y yo conocemos la palabra de Dios, buscamos la palabra de Dios, permanecemos en la palabra de Dios, ya Dios se expresó sobre muchos temas y muchas cosas, muchos temas y muchas cosas. Así que nos debemos procurar de que nuestra oración sea consistente con esa voluntad de Dios según revelada en la Biblia. No porque se lo dijo fulano, no porque usted lo leyó en el libro de sutano, no porque se lo profetizó fulano o fulana de tal, ¿ok? No porque alguien salió en qué sé yo ni dónde y dijo que Dios le había dicho qué sé yo qué, según revelado en su palabra. También pidiendo en su nombre, consistente con quien Él es. Y eso es lo que, fíjense que cuando hablamos de, y lo vamos a ver ahora, de pedir en el nombre de Jesús, que por eso terminamos las oraciones por lo regular, usted lo escucha, en el nombre de Jesús. Eso no es simplemente que utilizamos el nombre de Jesús como una muletilla, como que vamos a engancharlo ahí para que Dios me oiga, o porque hay que hacerlo porque si Dios, pues la oración no es agradable a Dios. Lo que implica orar en el nombre de Jesús es que estoy orando en consistencia con quien Jesús es, ¿ok? Vamos a Juan 14, 13, 14, y ahí también vamos a ver de una vez el próximo puntito en la diapositiva. Juan 14, 13 y 14. ¿Quién lo tiene? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ok, gracias, Rosy. Vemos ahí, él lo repite, ¿verdad? En el mismo, en los dos versículos lo dice 2 veces. Todo lo que pidieres al Padre, este es Jesús hablando, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y vuelve y lo repite, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, ¿ok? Pero lo importante que veamos es que no es simplemente porque decimos en el nombre de Jesús y metemos ahí el nombre de Jesús, ¿ok? Lo que implica en su nombre es que oremos en consistencia con quien Jesús es, ¿ok? Con lo que has revelado de quién es Él, la palabra de Dios. Debemos orar por lo que trae gloria a Dios, no por lo que trae gloria a mí o a los míos o a lo que a mí me gusta, a mis intereses, a mis necesidades, a mis gustos, a mis empeños, a mis antojos. Debemos también orar para alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios, como ya lo hemos leído anteriormente, empezando con lo del Padre Nuestro. Ok, vamos también a ver los obstáculos a la oración contestada. Fíjese que ahorita vimos las condiciones de las oraciones que eran contestadas. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda, los obstáculos a la oración contestada. Y vamos a contestar, a ver la contestación que ustedes tienen en la pregunta sección 2, letra C, y son 3. Usted ya le haber leído, no voy a leer esos versículos porque usted ya los debió haber leído cuando contestó la pregunta, pero ¿cuáles son los obstáculos para recibir oraciones contestadas? ¿Cuál es el obstáculo según Salmo 66, 18? Si hay pecado en el corazón. Muy bien, si hay iniquidad o pecado en el corazón, ¿ok? Y fíjense que es una cuestión del corazón, ¿verdad? El Señor no me va a escuchar. ¿Cómo lo expresa Santiago 4? ¿De qué habla Santiago 4:3? Pedimos mal. Muy bien. Pedir con egoísmo. Muy bien, para nuestros deleites, pedimos mal, para nuestros deleites y pecados, ¿verdad? Porque con malos propósitos, para nuestros placeres o deleites, ¿ok? Eso está bien, como bien, ¿verdad? Santiago en eso es bien ahí, taquiti, en la cara, para que lo entendamos bien clarito, ¿verdad? Pedimos de manera egoísta, eso fue lo otro. Ok, y tercero, según Isaías 59, 1, 2. Nuestra iniquidad, o sea, nuestra vileza, nuestra perversidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo expresa vuestras iniquidades, nuestros pecados, perversidad, nuestra maldad, ¿verdad? Esos son obstáculos a la oración contestada. Lo vemos aquí como pecado, en la diapositiva pecado, motivos erróneos. Y también fíjese lo que dice Santiago 1, 5 al 8. Eso es interesante. Vamos a leer eso, que eso no está ahí en su manual. Alguien que por favor me lea Santiago 1, 5 al 8, por favor. Alguien que no haya leído. Miriam, lo que se busca ese verso
en el número 3 que dice, si por el pecado hay separación en nosotros y Dios. O sea, que no ha habido un corazón arrepentido. Claro, claro, claro. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, es para que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Él. Claro. Que es diferente al Salmo 1 que dice si hay iniquidad en el corazón. Pero este tercero es, y este causa separación entre nosotros y Dios. Que eso es lo que hace el pecado. Mientras el pecado en nuestra vida no es admitido, confesado, no me he arrepentido, eso es la definición de pecado. Eso por definición es pecado. Gracias, Dina. Es todo aquello que me aleja de Dios, que me aparta de Dios, porque es eso, es un obstáculo, es una piedra de tropiezo entre Dios y yo, porque Dios y yo no estamos en la misma línea. Y no es porque Dios se tenga que acomodar a mi línea, es que yo me tengo que acomodar a la línea del Señor. Así que mi mente, mi corazón, mis acciones, mis actitudes, todo, yo debo estar en la misma línea de Dios. Si yo me salgo de ahí y me voy de la voluntad de Dios, eso es un obstáculo entre Dios y yo. El pecado suyo y mío me aleja de Dios, me separa, me pone una piedra, una pared entre Dios y yo. Y entonces al momento de la confesión, del arrepentimiento, de yo admitirlo, pero recuerde que es más que admitirlo, o sea, tiene que haber la parte de la admisión, pero tiene que haber una cuestión de llegar al punto de arrepentirme, de confesarlo y arrepentirme. Ahí entonces es que se elimina ese obstáculo. Ese arrepentimiento, esa confesión y el pedir perdón, ahí elimina ese obstáculo y volvemos otra vez a estar Dios y yo en la misma línea, en la misma página. Gracias, Dina. Gracias, Dina. Ok, ¿quién tiene Santiago 1, 5 al 8? Yo lo tengo. Yo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ok, gracias, Alice. Así aquí vemos la parte de la falta de fe. Quizás aquí también pudimos haber leído Hebreos 11:6, ¿verdad? Cuando habla de que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, o sea, que Dios es quien es, y que ese Dios es galardonador de los que le buscan. Ok, esto es lo mismo. Y Santiago aquí lo que está recalcando es, mira, si tú pides sin fe, es como que estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo las palabras, las estás botando, porque es bien claro, el que pide el hombre de doble ánimo es inconstante, y eso lo dice en el versículo 8, pero el 6 dice, el que duda es semejante a la onda del mar. El viento la lleva para allá y el otro viento la lleva para allá. Y no es constante, no es firme en su fe, en quien hemos creído. ¿Okay? Así que eso es parte de un obstáculo. Oración contestada es que no tengamos fe. Entonces, ¿cómo debemos orar? Lo que habíamos visto en la parte A era las condiciones para oraciones contestadas. Ahora vamos entonces a la parte B, ¿cómo entonces orar? ¿Verdad? Estamos en la práctica de la oración. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo debemos hacerlo? Debemos orar, las directrices generales para la oración son, la primera es que debemos orar al Padre por medio de Cristo. Recuerdan que hablábamos de orar en su nombre. Jesús nos dijo, oren en mi nombre, en consistencia con quien yo soy, y en el poder del Espíritu. Y vamos a ver estas tres lecturas, nos van a hablar de esas tres, y esto habla ¿verdad? De la Trinidad. Oramos al Padre por medio de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces las tres personas de la Trinidad en estas lecturas. ¿Quién tiene Mateo 6:9? Y alguien que me vaya buscando, por favor, Romanos, y otra persona Efesios 2. ¿Quién tiene? Okay. Sí, Dina. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ok, muchas gracias, Dina. Así que oramos, Padre nuestro. Así que nos estamos dirigiendo
al Padre, ¿ok? Esa es la oración ejemplo que la vamos a discutir más adelante y ya usted también la debió haber visto en su estudio. Vamos a ver entonces ahora por medio de Cristo, Romanos 1:8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Ok, gracias, Cuca. Así que por medio, mediante Jesucristo, en otra versión, por medio de Jesucristo, ¿ok? Y por último, en el poder del Espíritu, Efesios 2, 17, 18. Y vino y anunció paz a vosotros que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Ok, gracias, Dalia. Entrada en Reina Valera es entrada por un mismo espíritu al Padre, ok, en el poder del Espíritu Santo. Ok, vamos a lo próximo. Y esto es algo precioso, me encanta esto porque si no sabemos por qué orar o cómo orar, pidamos al Espíritu Santo que interceda en nuestro lugar. Y es interesante porque ese capítulo 8 de Romanos, que hemos hablado de esto otras veces, como muchas personas piensan que este es el mejor capítulo de la Biblia, sí, y usted escoja, ¿verdad? El que sea el mejor, el que más a usted le traiga bendición por las razones, por distintas razones, ¿verdad? Podemos tener distintos capítulos, pero ciertamente Romanos 8 está violento, pero en el mismo capítulo, Romanos 8, vemos cómo usted y yo tenemos no uno, sino dos intercesores a nuestro favor. Miren qué cosa preciosa, qué regalo tan grande, porque cuando, yo no sé ustedes, pero cuando lo que hemos estudiado hasta ahora de la oración, uno tiene que terminar sintiéndose bien incapaz, bien cleca, bien como que, pero es que yo no tengo what it takes, yo no tengo lo que Dios me pide, yo no doy el grado, yo no llego, yo no sé, yo no quiero, yo no puedo, yo soy incapaz, o sea, yo nunca voy a poder hacer eso. Y a lo mejor pensamos que gente sí, sobre todo cuando pensamos admiramos a personas como oran y nos da esta envidia santa de esas oraciones y pensamos en personas y dice, wow, si yo fuera como fulana o como fulano, mira qué precioso ora. Ciertamente Dios a ella o a él le debe escuchar las oraciones y le debe contestar y nos deja como que bien poquita cosa. Bien chiquitito, ¿verdad? Pero miren qué cosa preciosa, qué regalo tan bello Dios nos ha dado, que no solamente tenemos acceso a un intercesor a causa nuestra, por nosotros, en nuestro favor, sino que tenemos a dos. Y miren a quiénes dos. Dios nos ha dado, nos ha regalado para que interceda por nosotros. Alguien que por favor nos lea Romanos 8, 26 y 34. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el 34, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Aleluya. Qué brutal, gloria al Señor. Mira qué cosa más preciosa. Si usted se siente un poquito como yo me sentí cuando empecé a escribir esto y a leer y a escribir, decía, Dios mío, pero es que pues todo me van a decir que no, o sea, yo no tengo derecho a que me digan que sí a nada. Y miren qué bello esto, que en este capítulo vemos cómo Dios nos regala, nos habla bien claramente que tanto el Espíritu Santo como Jesús mismo interceden por nosotros. Así que no se sienta que si usted se siente incapaz, inmerecedor, ¿verdad? De que Dios atienda a nuestra ruega, a nuestra súplica, pues coja fe y coja esperanza y levántese, que si usted y yo no lo tenemos en nosotros, Dios ha provisto a través de su Espíritu Santo y de su mismo Hijo, que vino por nosotros, murió por nosotros, resucitó y está ahora sentado a la diestra del Padre, interceden por nosotros. La oración, esta es otra de las
las cosas de cómo debemos orar, ¿verdad? La oración necesita ser íntima comunión con Dios. Y eso lo habíamos visto, recuerdan cuando vimos que Jesús se apartó, que Jesús se iba a lugares desiertos. Esto es lo que esto implica, íntima comunión con Dios. Y Jesús lo expresó de esta manera. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo lee? Mateo 6:6, por favor. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Martita. Aquí vemos cómo Jesús lo que está haciendo cuando dice esto, él está haciendo un contraste y Jesús está realmente criticando a los que les encanta orar de manera pública y con palabras bla, 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 para ser vistos de los hombres, para impresionar, para dar una imagen y una impresión de que ellos de que están sentados a la diestra del Padre. Y Jesús está haciendo el contraste y lo que está diciendo es, no seas así, no seas así. Ora, la oración que le agrada al Padre, que Dios quiere, es una que sea íntima, que tú te vayas, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Esto no lo vean como de nuevo, como algo fariseico, dogmático, de que tenemos literalmente que estar en un sitio con la puerta cerrada. Lo que implica es que haya intimidad y que sea en secreto, que sea una cosa entre Dios y yo, ¿ok? No en público. La oración que Dios mira y que Dios escucha y a que Dios le agrada es la de tú y yo, tú con el Padre, sí, solos, a solas. Eso es lo que está implicando aquí. No debemos utilizar ¿Alguien iba a decir algo? Sí, Miriam, Gloria. Ajá. Lo que quería decir es que ahí depende de la intención con que vamos a orar. Porque muchas veces estamos hablando con una persona, nos está presentando un problema y nosotros en silencio estamos orando ante esa persona y lo estamos haciendo en silencio. Claro. Porque decimos, Señor, nosotros no tenemos la contestación claro. a las personas o una llamada telefónica como nos ocurre constantemente. Ajá. Pero estamos hablando de la intención al momento de orar. ¿Qué intención nosotros tenemos en ese momento? Y como hemos dicho, nosotros a veces con llorar, sabiendo que el Espíritu Santo es el que intercede ante el Padre. O sea, que no es la oración el estilo, sino es la intención que de nuestro corazón hacia esa oración que estamos haciendo el Padre. Claro, amén, amén. Gracias, doña Gloria, gracias. También Jesús nos advirtió de no utilizar repeticiones insensatas. Creo que Reina Valera habla de vanas. Ahí mismo los próximos 2 versículos, en Mateo 6, 7 y 8. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Ok, gracias. Así que ahí vemos lo otro, ¿verdad? La otra parte que Jesús trajo de que no hay que usar ciertas palabras, no hay que estar bla, 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 bla. Ya Dios lo sabe, ¿verdad? Ya Dios lo sabe. Eso no quiere decir que no se lo vamos a decir porque Él ya lo sepa, ¿ok? Ya hablamos de eso la semana pasada. Pero no es alejarnos de impresionar, de que el motivo, la motivación de orar bonito y de hacerlo de cierta manera y en ciertos círculos y en ciertos momentos, que no sea una cuestión de impresionar, de que la gente vea, wow, qué brutal ora, qué palabras bellas utiliza, ¿ok? Porque Dios lo que está mirando, como dijo doña Gloria ahorita, es una cuestión del corazón. Y añade que no solamente no debemos usar vanas repeticiones o vanas, la palabra 7, perdónenme, vanas repeticiones, sí, sino que tampoco debemos ser apresurados a hablar mucho, que sean pocas las palabras. Alguien que lea Eclesiastés. Ajá, sí, doña Pastora, ajá. Un breve comentario. Ajá. Porque a veces nosotros dentro del círculo evangélico, tenemos la tendencia a usar ese texto para rechazar cierto tipo de liturgia, ¿ves? Por la cuestión de la repetición. Sin embargo, es importante destacar que dice vanas repeticiones. No es que sean
todas las repeticiones. Porque como parte de la liturgia, en el mismo Antiguo Testamento, nosotros vemos salmos donde había esa repetición, por ejemplo, y para siempre su misericordia. Entonces, el que leía decía una parte y el pueblo contestaba, y para siempre es su misericordia. A veces tenemos como una aversión de una doctrina enseñada de buena fe, pero no lo más correcto. A rechazar todo lo que implique una repetición. Y el texto que usan es ¿no? Porque la Biblia dice que usan vanas repeticiones. Pero el texto es claro. El texto no dice repeticiones. Dice vanas repeticiones. ¿Qué es lo que tú estabas explicando? En una repetición es la actitud con la cual se repite. Pero eso no quiere decir que la liturgia sea como un anatema. Claro, claro, tremendo. Gracias, pastora. Muchas gracias, pastora. Y eso es cierto porque, de hecho, a mí me pasó, yo una vez, por razones de estar en otro país y bla, bla, y pocas opciones, la iglesia donde iba, el pastor era luterano. Y la iglesia luterana utiliza mucho la liturgia. Y yo me acuerdo que para mí fue como un choque. De hecho, por aquí está Norma González. Norma González es luterana. Y yo me acuerdo que ese fue mi primer encuentro, ¿verdad? Con estar en una iglesia. Y a nosotros nos encantaba ese capellán. Y fue al principio un choque porque había mucho de la liturgia. El programa estaba todo y lo leíamos. Pero era una cosa, les tengo que decir que a mí me encantó porque todo era tan bíblico, todo era tan centrado en quien hay que estar centrado, así que no eran vanas repeticiones, sino que se hacía, y aunque era así bien litúrgico, todos los servicios, a nosotros nos encantó eso, igual que eso también me acuerda la cuestión de los credos, que también muchas veces nos hemos educado, escuchado. La iglesia, discípulos de Cristo, no adopta credos, no tiene adoptado credos y no porque, por la razón que sea, no tienen credos, pero yo les tengo que decir que cuando yo leo credos, yo digo, bueno, pero es que esto es una cosa bien preciosa porque en los credos es pura doctrina, es puro evangelio. Es bueno que nosotros repasemos y enseñemos qué es lo que creemos, qué es lo que creemos y por qué, porque son cosas bíblicas, es doctrina, fundamento, doctrina sana y tenemos de dónde. Así que gracias, pastora, gracias por traer eso porque, exacto, no todo lo que se repite es vano. Ok, gracias, pastora. Y por último, que nuestras palabras no deben ser muchas. Eclesiastés 5:2, me encanta cómo lo pone. ¿Quién lo tiene? Yo, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Ajá, me encanta que dice, no te des prisa con tu boca ni tu corazón, porque a lo mejor no lo decimos, pero lo decimos, pero en el corazón lo repetimos. No te apresures a proferir palabra y la razón me encanta porque Dios está en el reconocimiento, el recordar y el venerar en el sentido de adorar a Dios, reconociendo y glorificar a Dios, reconociendo que Él está en el cielo y yo en la tierra, ¿ok? O sea, reconociendo quién es Él y quién soy yo. ¿Con quién yo estoy hablando? ¿A quién yo me estoy sometiendo? ¿A quién yo me estoy riendo? ¿A quién yo le estoy pidiendo? ¿A quién yo le estoy hablando? La cuestión de la reverencia, ¿verdad? De en quién nos estamos enfrentando. Esa cuestión, eso de la reverencia, del reconocimiento de quién es Él y quién soy yo. ¿Alguien ahorita iba a decir algo o me confundí? ¿Alguien iba a hablar ahorita? Ok. Miriam, fui yo. Ah, ok, ajá. Sí, dime, Marta. En lo de las vanas repeticiones, Ajá. yo me crié en la iglesia católica y el rezo del rosario son vanas repeticiones por la declaración que hace en cada una de sus partes. Sí. Ajá, sí, y yo puedo ver que muchas personas pues lo ven así.
yo les tengo que decir que es que yo he conocido a católicos que yo les tengo que decir que yo de verdad creo que están muy bien, que delante de Dios, que reconocen delante de quién están, y para mí es bien, yo entiendo que nosotros los hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado y de que hay vanas repeticiones, definitivamente que sí. Pero como hemos hablado a través hoy todo el día y desde los años, ¿verdad?, anteriores, pues tenemos que tener mucho cuidado porque yo le aseguro que no todos los católicos en su corazón lo expresan como una vana repetición. Yo no me atrevo a juzgar, como tampoco puedo decir que un discípulo de Cristo que nació en discípulo de Cristo y lleva 1000 años discípulo de Cristo y se conoce la Biblia, a lo mejor no utiliza vanas repeticiones, pero vanas otras cosas en nuestras oraciones, hablando por mí misma. No, de ninguna manera estoy pasando juicio sobre las personas, estoy pasando juicio sobre el hecho en sí. Sí. Inclusive en nuestra familia tenemos una persona que mi tía Emma, que como mi tía Emma amaba al Señor y le servía, pocos evangélicos. Aquí no, yo soy incapaz, líbreme Dios, de pasar juicio sobre la gente. Paso juicio sobre el hecho del rezo del Santo Rosario, o sea, de lo que ellos llaman el Santo Rosario. Sí, te entiendo, Marta, te entiendo. Sí, qué bueno, qué bueno. Y gracias por esa aclaración, que, pues porque no queremos que, ¿verdad?, que ninguna de las personas que nos están escuchando, que nos acompañan, que pues que se vayan a sentir, no necesariamente únicamente por no ofender, sino porque de verdad, como hemos hablado across, o sea, desde el primer momento, que es una cuestión del corazón y Dios conoce nuestro corazón y nuestra intención y sí, podemos ver que eso sí se puede llegar a hacer ese tipo de oración escrita y repetida, claro que sí se puede ver como una vana repetición, ¿verdad? Tenemos cada uno de nosotros velarnos en eso, ¿verdad? Que a lo mejor no leemos el rosario, pero en otras cosas pues sí, son vanas repeticiones, aunque no estemos leyendo un rosario, recitando un rosario. Cuidarnos todos de eso en nuestro corazón, en nuestra comunicación con Dios, cómo es que es. Gracias, Marta. Ok, vamos entonces, estoy ahora en el último puntito de esta diapositiva. La lección nos tocaba ver el patrón de oración que Jesucristo enseñó. Sus discípulos le pidieron en un momento, maestro, enséñanos a orar. Y esta fue la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos como oración modelo y la llamamos el Padre Nuestro. Vayan conmigo en su página 61 de su manual. Usted lo debimos ver ahí, ¿verdad? Y lo rompen realmente en 7 partes, que realmente son más 6 que 7, pero eso no es importante. La primera, el Padre Nuestro que estás en los cielos, orándole a Dios. O sea, ¿a quién le oramos? Le oramos a Dios, al Padre, como lo vimos ahorita. Santificado sea tu nombre, una manera de exaltar a Dios, porque lo estamos llamando santo. Estamos diciendo que su nombre es santo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Es una manera de someternos a Dios, a su voluntad. Le pedimos, danos el pan de cada día, donde estamos buscando en él, mirándolo a él para el sustento de cada día. Le pedimos que perdone nuestras ofensas o nuestros pecados, confesando y rogando por ese perdón. Le pedimos, estas dos se deben ver juntas, que no nos meta en tentación, sino que nos libres del mal, o más, líbranos del mal. Por eso yo entiendo que es una sola, pero pidiéndole que no nos meta en tentación, dependiendo de él para manejar la tentación, para resistir la tentación. La tentación va a venir. En esta oración le pedimos a Dios, dependiendo de él, para poder luchar con esa tentación y vencer la tentación. Y líbranos del mal, confiando en él, pidiendo que nos libre del mal. Y esto lo que se entiende es que cuando se dice mal, realmente se está refiriendo específicamente al malo,
al malo. No es que, ay, que no nos pase nada malo, sino líbranos del malo, hablando de Satanás, ¿ok? Refiriéndose a Satanás, ¿ok? Eso lo hice ahí a bien vuelo de pájaro, pero quiero discutir lo vamos a discutir más en detalle la semana que viene, pero en general, estas son, el Padre Nuestro habla en resumen de 6 peticiones. Fíjense que las primeras 3 son a Dios, refiriéndose a Dios, a su nombre, a su reino y su voluntad. Fíjense, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ahí está lo de tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Esas son las 3 peticiones primeras, van a Dios, se centran en Dios y lo colocan en el lugar correspondiente dentro de nuestras prioridades. Lo ponemos donde Él va, donde Él va. Solo al concentrarnos en el Padre paciente y amoroso encontraremos la actitud que pone nuestras necesidades en la perspectiva justa o correcta. Entonces, las segundas 3 peticiones se está hablando específicamente de pan, de perdón y liberación. Fíjense que ya no es de Dios, sino que ahora es de nosotros. Se centran en nuestras necesidades, incluyendo cuerpo, alma y espíritu, porque el pan habla de lo físico, ¿verdad? Y alma y espíritu, perdón y liberación. En las nuestras y en las de otros, ¿verdad? En apenas 3 breves pedidos, Jesús cubre toda la conducta y el carácter humano y nos recuerda que siempre necesitamos de Él, ¿ok? Perdónenme, déjenme ver la cuestión del tiempo, porque a lo mejor, ok, vamos a terminar vamos a terminar con el Padre Nuestro. Yo creo que no hay tiempo para seguir ahí con el hilo, porque es importante la palabra nuestro. ¿Y de qué habla la palabra Padre? Alguien que me diga. Lo de nuestro, Padre nuestro, las 2 cosas. Y quizás debe haber puesto de qué habla la palabra Padre y después lo otro. Ese era el orden. Porque es importante la palabra nuestro. Dígame por qué es importante la palabra nuestro. Le da pertenencia. Muy bien, da pertenencia. Y fíjense también en qué, Dios mío, está en primera plural, segunda plural, tercera plural, singular. ¿En qué está? ¿En qué persona está? Ya las confundí. Third person. ¿No? Tercera persona plural. Tercera persona, no. Primera. La primera persona singular. Yo y nosotros. Primera persona plural. Primera persona plural. Singular yo, plural nosotros, ¿verdad? Fíjense que, y debemos pensar en que esto es más que yo. O sea, este es el Padre de todos nosotros. Esto no es mi Padre, pero es también el Padre de Gloriní. Así que yo no puedo venir delante de este Señor como si yo fuera la única hija, ¿ok? Soy su hija, pero no soy la única hija. Yo tengo que tener la conciencia de que este es el Padre de nosotros, ¿ok? Esto es una familia. Ese Padre tiene muchos hijos y eso es bueno que lo tengamos en conciencia porque la oración no es ni Dios está ahí para mí en particular, ¿ok? Porque eso es una actitud bien egoísta, ¿verdad? Y como que se trata de mí y no se trata de mí. Y la cuestión de Padre, qué bonito, ¿verdad? Jesús nos dice que le podemos decir a Dios Padre, igual que como Él lo llama, ¿verdad? Así que fíjense, nos pone al mismo nivel. Recuerden que la palabra habla de que nosotros somos coherederos con Cristo, herederos y coherederos con Cristo. Nos pone como hermanos, ya no os llamaré siervos, sino que los voy a llamar hermanos. Así que de la misma manera que Jesús se refiere a Dios como Padre, nosotros también tenemos ese acceso, ese privilegio, ese honor de poder llamar a Dios nuestro Padre también. Ok, me fui. La relación entre padre e hijo. Muy bien, entonces esa relación entre padre e hijo, que nos encanta cuando le enseñamos a nuestros hijos a ser buenos hijos, ¿verdad? Y nos encanta señalar, tú eres el hijo y yo soy el padre. Pues esa misma intensidad y creencia y firmeza con la relación de quién es el padre y quién es el hijo, la debemos tener, pero al revés. Con Dios yo tengo que aceptar que yo soy la hija y que Él es el padre. Y con eso viene un montón de cosas, ¿verdad? Pero viene también la cuestión de la autoridad, pero viene también que yo tengo acceso a ese padre. Yo soy esa hija a quien ese padre ama.
y por quien ese Padre dio todo para mí, por amor a mí. Tengo ese amor de ese Padre, ese amor incondicional de Padre hacia nosotros. Gracias, Lidu. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado? ¿Qué significa reconociendo su santidad? Muy bien. Que Él es santo, que Él es santo. Muy bien, que Él es santo, reconociendo su santidad. Fíjense que cuando discutimos los atributos de Dios, creo que fue en la lección 3, el primer atributo que vimos fue la santidad de Dios, porque es el que más se repite a través de la palabra. Y Isaías, como lo presenta, era santo, santo, santo. La repetición triple, la triple repetición de ese adjetivo habla de la intensidad de santidad, de cuán santo es Dios. Y ese reconocimiento de que yo vengo a Él, yo me comunico con Él, yo me acerco a Él reconociendo esa santidad. Y también debemos pensar en los otros atributos, ¿verdad? En todos los atributos, discutimos, creo que fue 11 atributos de Dios cuando nos acercamos a Dios para alabar y adorarlo. Después le pedimos, venga tu reino. Está hablando de la segunda venida de Cristo, cuando Él venga en gloria y reine y todo lo que eso implica, ¿verdad? Ese reconocimiento de que Jesús va a venir por segunda vez y que Él va a venir a reinar aquí a la tierra. Hágase tu, y claro, ahí podemos irnos, ¿verdad? Y hablar de cielos nuevos y tierra nueva, que eso es parte de lo que estamos hablando, pero es el reino de Dios y que Cristo, que Jesús viene por segunda vez a reinar. Después le decimos, hágase tu voluntad, ¿verdad? Y aquí es que esto lo había hablado un poquito antes, de cuál es la voluntad que es verdaderamente importante. La de Dios, no la mía, no la de nadie más, no la de mi esposo, no la de mis hijos, no la de mi amigo, no la de mi vecino, no de mi mamá, de mi papá. Es la voluntad verdaderamente importante, es la de Dios. Así que, ¿cuál debe ser mi voluntad? La de Dios, porque reconozco que esa es la mejor, para mí y para todos los demás, para los que a quienes yo conozco y a quienes no conozco, para el mundo entero, para el universo. La mejor voluntad es la de Dios. Danos hoy el pan de cada día. Oramos ahí por nuestras necesidades físicas y reconocemos que Dios es nuestro proveedor, de que Él cuida de nosotros y que Él quiere suplir nuestras necesidades, que Él nos hizo humanos y sabe que tenemos muchas necesidades. No estamos hablando de los antojos, ni de los deseos, ni de, ¿verdad? Sino necesidades las físicas. Entonces aquí le pedimos que perdone nuestras deudas, reconociendo, ¿verdad? Esas deudas, ¿cuáles son? Nuestros pecados. Deudas son pecados. Y eso implica un arrepentimiento y una confesión. O sea, que no es venir donde Dios, perdóname por todo lo que hice, y lo metemos ahí en un zafacón, en una sábana, todo, perdóname por todo. Sino que debemos dedicar tiempo a pensar en eso, a pedir que Dios nos redarguya, que nos examine, que nos pruebe, dedicarle tiempo a eso. Y no nos metas en tentación. Aquí está el aspecto espiritual, ¿verdad? De nuestra vida. Ahorita hablábamos de las necesidades físicas, aquí estamos hablando de las espirituales. Más líbranos del mal. Tener un deseo genuino de no pecar, reconocer que somos débiles e inadecuados para lidiar con el pecado, con las tentaciones a las cuales nos enfrentamos día tras día, momento tras momento. Le expresamos un deseo de someternos a Dios y resistir las tentaciones del diablo. Y por último, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Aquí lo puse para siempre, pero lo que dice Reina Valera por lo menos es por los siglos y los siglos. Fíjense que cuando usted escucha, de hecho, a los católicos, cuando ellos hablan del Padre Nuestro, terminan aquí, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y ahí se acaba la oración. Porque se entiende que esta parte de porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, en los mejores manuscritos, los manuscritos más fieles, en ese sentido digo mejores, esta última frase no se encuentra, pero se puso porque exaltan a Dios y finalizan la oración en una alabanza, en ese reconocimiento de, espérate, al principio estoy bien consciente de con quién estoy hablando, a quién me he acercado, y termino esa oración en esa misma actitud de reconociendo frente a quién estoy. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y que es para siempre, por los siglos de los siglos. Okay. Aquí vamos a dejarlo, aquí nos quedamos entonces para el próximo martes. Si usted tiene alguna
pregunta, duda, las personas que nos están escuchando por YouTube, pues por favor acérquense, nos pueden escribir o llamar como usted lo prefiera, y por favor se acercan a nosotros. Nos vemos entonces, a los que están por YouTube, nos vemos entonces, si el Señor lo permite, la semana que viene. Vamos a continuar con la lección número 8, así que le da tiempo a ponerse al día si no ha podido, a aprenderse los versículos de esta semana, y la semana que viene, si Dios lo permite, terminamos entonces con la lección número 8. Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga.